Tonight, I officially announce my retirement from the WWE. El 6 de julio, John Cena anunció oficialmente su retiro del wrestling profesional. No lo conocí en persona, de hecho no conozco a nadie que lo conociera en persona, pero lo que sí conocí fueron muchas personas que lo apoyaron incondicionalmente durante toda su carrera. Entonces, cuando lo oí anunciar su retiro, se me partió el alma. Una parte de mi infancia y la de muchos se iba con él, porque él fue el encargado de que nos enganchemos al mundo de las luchitas. Hizo que nuestra infancia o adolescencia sea más alegre, y como cuando estamos tristes, buscamos volver a nuestro lugar feliz. Por eso me tomé la libertad de hacer un video para toda la C-Nation, y desde ya te digo que este video está cargado de nostalgia, y sobre todo, un mensaje: nunca te rindas. Por eso hoy, en el Noah Club, las mejores rivalidades de John Cena antes de que termine su carrera el próximo año, pero a la vez, mi desahogo como todo fan que está triste por su retiro, así que corre video. Rivalidad entre Cena y Randy Orton. Para explicar cada una de las rivalidades, me he tomado la libertad de dividirlas en contexto, momentos destacados, impacto en la carrera de ambos luchadores y la repercusión a largo plazo. Entonces, sin más que añadir, empecemos con la primera rivalidad. Contexto de la rivalidad. La rivalidad entre Cena y Orton es una de las más duraderas y significativas en la historia reciente de WWE. Ambos luchadores debutaron en la escena principal de WWE alrededor del mismo tiempo, a principios de los años 2000, y rápidamente se convirtieron en pilares de la empresa. Cena, conocido por su carisma y habilidades en el micrófono, se destacó como una de las caras principales, mientras que Orton, con su linaje familiar en la lucha libre y su estilo técnico, demostró ser un competidor formidable desde el principio. La rivalidad entre Cena y Orton comenzó a intensificarse a medida que ambos competían por los títulos más prestigiosos y se enfrentaban en múltiples ocasiones en el ring. Esta rivalidad fue un reflejo de la competencia y el deseo de ambos luchadores por dominar la escena principal de la empresa, el bien y el mal. Momentos destacados. Uno de los momentos más significativos fue en SummerSlam 2007, cuando Cena y Orton se enfrentaron en un combate por el campeonato de WWE. Esto fue un enfrentamiento lleno de drama y tensión. Cena logró retener el título, pero esto solo aumentó la intensidad de su rivalidad con Orton, quien se convirtió en uno de sus rivales más persistentes en los años siguientes. Otro momento clave fue en Bragging Rights del 2009, donde Cena y Orton compitieron en un Iron Man match por el campeonato de WWE. Este combate demostró la resistencia y habilidad técnica de ambos luchadores, y aunque Cena emergió como el ganador, la rivalidad con Orton continuó siendo una de las más destacadas en WWE. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para John Cena, la rivalidad con Orton fue una oportunidad para demostrar su capacidad de mantenerse en la cima de WWE frente a un competidor tan talentoso como lo fue Orton. Estos enfrentamientos ayudaron a establecer a Cena como uno de los luchadores más consistentes y dominantes de su generación, capaz de adaptarse a diferentes estilos de lucha y mantener el interés de los fanáticos. Para Randy Orton, la rivalidad con Cena fue una plataforma para mostrar su versatilidad y habilidades en el ring. Aunque Orton y Cena tenían estilos de lucha diferentes, sus enfrentamientos demostraron la capacidad de Orton para competir en el nivel más alto y ser una amenaza constante para el título mundial. Como ustedes saben, todo Superman siempre tiene su Lex Luthor. Análisis de combates clave. El combate en Bragging Rights 2009 fue crucial porque mostró la capacidad de ambos luchadores para competir en un formato de Iron Man match que pone a prueba la resistencia física y mental de los competidores. Cena y Orton demostraron su habilidad para mantener un enfrentamiento de alta calidad durante un periodo prolongado de tiempo. Otro combate significativo que me atrevería a mencionar en esta gran rivalidad fue en WrestleMania 24, donde Cena y Orton se enfrentaron en un Triple Threat match que también incluyó a Triple H por el campeonato de WWE. Me atrevería a decir que estábamos en el peak, en el prime de Randy Orton como heel. Aunque Cena no salió victorioso en este combate, la dinámica entre él y Orton en el ring fue intensa y mostró la rivalidad que tienen entre ambos. Repercusiones a largo plazo. La rivalidad entre John Cena y Randy Orton ayudó a establecer un estándar alto para los combates por el título mundial durante la década del 2000 y principios del 2010. Ambos luchadores elevaron el perfil de los títulos principales y mantuvieron el interés de los fanáticos a lo largo de múltiples enfrentamientos. Además, la rivalidad
rivalidad contribuyó al crecimiento y popularidad de WWE en un periodo de expansión global, atrayendo a nuevos fanáticos y manteniendo el interés de los seguidores de la lucha libre profesional. Cena y Orton se convirtieron en embajadores de la empresa y ayudaron a solidificar su posición como una de las principales organizaciones de entretenimiento deportivo en el mundo. En resumen, la rivalidad entre John Cena y Randy Orton fue una de las más duraderas y competitivas en la historia, caracterizada por combates emocionantes, momentos memorables y un impacto significativo en la carrera de ambos luchadores y sobre todo en la industria en general. Cuando hablamos de John Cena, es imposible no mencionar a su némesis, Randy Orton. Rivalidad entre Cena y Edge. Contexto. La rivalidad entre Cena y Edge se desarrolló a lo largo de varios años y se centró en torno al campeonato mundial de WWE. Edge, conocido por su astucia, habilidades en el micrófono y su capacidad para manipular situaciones a su favor, se convirtió en uno de los villanos más odiados y exitosos en la WWE a principios de los años 2000. Por otro lado, John Cena emergió como el rostro de la empresa, con un enfoque en valores como la dedicación y el trabajo duro. Never give up. La rivalidad entre Cena y Edge fue intensa debido a sus personalidades contrastantes y su habilidad para mantener al público involucrado en sus enfrentamientos. Esta rivalidad no solo se centró en el ring, sino también en historias complejas fuera de él, lo que añadió capas adicionales de drama y emoción a sus combates. Momentos destacados. Uno de los momentos destacados fue en Unforgiven del 2006, donde Edge derrotó a John Cena en un TLC match para capturar el campeonato mundial peso pesado de WWE. Este combate no solo demostró la habilidad de Edge en los combates extremos, sino que también estableció su dominio sobre Cena en ese momento. Otro momento elevado fue en SummerSlam 2006, donde Cena y Edge se enfrentaron en un combate de revancha por el campeonato mundial. En este evento, Cena logró derrotar a Edge y recuperar el título, iniciando así una serie de enfrentamientos que definirían su rivalidad en los próximos años. Otro momento clave fue en New Year's Revolution, donde todos sabemos lo que pasó ahí. Edge canjeó el maletín a un Cena que venía de sobrevivir una Elimination Chamber, y lo demás fue historia. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para Cena, la rivalidad con Edge fue una oportunidad para demostrar su capacidad para superar obstáculos y mantener su estatus como uno de los luchadores principales de WWE. Estos enfrentamientos también destacaron la habilidad de Cena para competir en diferentes estilos de combate y adaptarse a los nuevos tipos de lucha de sus oponentes. Para Edge, la rivalidad con Cena representó una oportunidad para elevar su perfil como uno de los villanos más efectivos y despiadados en la historia reciente de WWE. Sus enfrentamientos con Cena no solo solidificaron su lugar como una amenaza legítima, sino que también lo establecieron como uno de los principales heels o antagonistas en la empresa. Rivalidad entre Cena y CM Punk. Contexto. La rivalidad entre Cena y Punk es una de las más aclamadas y significativas en la era PG. Comenzó a tomar forma en el verano del 2011 y se centró obviamente en torno al campeonato de WWE y la lucha por el reconocimiento y la importancia dentro de la empresa. CM Punk, conocido por ser un rebelde con habilidades en el ring, se convirtió en una voz crítica dentro de WWE, la voz de los que no tienen voz, cuestionando el status quo y buscando cambiar la dirección de la empresa hacia un enfoque más basado en la habilidad y el talento. Todos sabemos que CM Punk era el típico chico que viene de las indies y que por no ser tan conocido no se le daban las oportunidades. CM Punk rompió todo eso. Por otro lado, John Cena era la cara de WWE en ese momento, representando los valores tradicionales de la empresa como el trabajo duro, la dedicación y la lealtad. La rivalidad entre Cena y Punk no solo fue una cuestión de competencia por el título, se trataba de algo más, se trataba de un conflicto ideológico sobre lo que representaba la WWE y cómo debería ser liderada. Momentos destacados. Sin duda, gente, el momento más destacado de esta rivalidad fue en Money in the Bank del 2011, donde CM Punk derrotó a John Cena en un combate clásico por el campeonato de WWE, un clásico instantáneo. Este combate tuvo lugar en Chicago, la ciudad natal de Punk, y fue visto como un momento histórico donde Punk capturó el título y luego se fue entre la multitud con el título en sus manos, desafiando la autoridad de la WWE y estableciéndose como una figura rebelde y heroica para muchos fanáticos. Otro momento crucial para esta rivalidad fue la posterior defensa del título de Punk contra Cena en SummerSlam del 2011. En un enfrentamiento muy anticipado y emocional, Cena buscó recuperar el título y poner fin al reinado de Punk, pero Punk, quien una vez más salió victorioso, unificó ambos títulos de WWE, consolidando su estatus
como el campeón de la empresa y reforzando la legitimidad de su mensaje de cambio dentro de esta misma. Además, este fue el nacimiento del Best in the World. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para Cena, la rivalidad con CM Punk fue una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de su personaje y su estilo de lucha. Cena demostró su capacidad para adaptarse a un oponente con un enfoque y una filosofía radicalmente diferentes, lo que ayudó a mantener su relevancia y popularidad entre una audiencia que apreciaba tanto su habilidad en el ring como su ética de trabajo. Amigo, estamos hablando de que Cena empezó a mejorar su repertorio desde este momento. La gente en ese entonces miraba a Cena como un entierratalentos. Sin embargo, Cena era totalmente algo alejado a esto. Como podemos ver, si bien es cierto que a veces Cena ganaba la rivalidad, lo que hacía Cena era demostrar que pues el talento estaba ahí. Era una ventana para que todos puedan mostrar sus habilidades, cosa que ocurrió como los ya mencionados Randy Orton, Edge y ahora CM Punk. Y por supuesto, para CM Punk la rivalidad con Cena fue una plataforma para elevar su estatus dentro de la empresa y convertirse en una figura central en WWE. Sus enfrentamientos con Cena no solo le otorgaron la credibilidad como un luchador de élite, sino que también lo establecieron como un líder de opinión y un agente de cambio dentro de WWE, desafiando las normas establecidas y promoviendo un enfoque más centrado en la competencia pura y el talento. Análisis de combates clave. El combate en Money in the Bank en el 2011, como ya lo dije, fue fundamental para entender la dinámica entre estos dos. Este combate no solo fue técnica y emocionalmente intenso, sino que también capturó a los fanáticos, estableciendo a Punk como una fuerza dominante. Como ya lo dije, Cena otra vez se encargaba de impulsar el talento. Otro combate clave fue en Night of Champions del 2012, donde Cena y Punk se enfrentaron en un combate clásico, otra vez por el título de WWE. Repercusiones a largo plazo. La rivalidad entre Cena y Punk tuvo un impacto profundo y duradero. Ayudó a redefinir la narrativa de la empresa hacia una dirección más centrada en el talento y competitividad, en lugar de simplemente en la imagen y el marketing. CM Punk se convirtió en una figura central en la lucha por el reconocimiento y el respeto, mientras que Cena continúa demostrando su capacidad para adaptarse y competir en el más alto nivel. Además, la rivalidad con Punk ayudó a expandir el atractivo de Cena más allá de su imagen tradicional, permitiéndole explorar diferentes facetas de su personaje y mantener su relevancia en un paisaje cambiante de la lucha libre profesional. En resumen, la rivalidad entre Cena y Punk no solo fue una serie de combates memorables y emocionantes, no, sino que también fue un punto de inflexión para WWE, hablando de términos de narrativa y dirección creativa. Cena y Punk demostraron su habilidad para contar historias convincentes dentro del ring y fuera de él. Esta rivalidad perdurará como una de las rivalidades más significativas, no solamente para Cena, sino hablando en general en la historia moderna de WWE. Wow. Vamos a darnos un respiro, porque llegó el momento donde te pido que si te está gustando el video, no olvides suscribirte y sobre todo darle like, porque eso me ayuda como no tienes idea, de verdad. Y también ayuda a que sigamos creciendo como comunidad y que por ende este proyecto no se termine y siga creciendo. Déjame en los comentarios cuál es tu momento o tu rivalidad favorita de Cena. Ahora sí, continuamos. Rivalidad entre Cena y Brock Lesnar. La rivalidad entre Cena y Lesnar es una de las más intensas y memorables en la historia de WWE. Comenzó a tomar principios en los años 2000, cuando ambos luchadores emergieron como figuras recién llegadas a la empresa. El primer enfrentamiento, que pues no muchos recuerdan, entre Cena y Brock se dio en Backlash del 2003, cuando Brock Lesnar masacró a Cena en un combate donde se mostró la fuerza bruta y el dominio físico de The Beast Incarnate. Esta lucha estableció la dinámica de su rivalidad, Lesnar proyectándose a ser el depredador imparable y Cena como el valiente que nunca se rinde. Momentos destacados. La rivalidad de Cena y Lesnar duró en realidad pues poco, la primera. Sin embargo, es algo que se vino extendiendo durante los años. Podemos hablar del 2012 o del 2014. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue en SummerSlam del 2014, donde Brock Lesnar aplastó a John Cena de manera dominante para capturar el campeonato mundial pesado de WWE, que pues ya venía siendo unificado. Este combate fue una exhibición de la brutalidad de Lesnar, y me gustaría decir resistencia de Cena porque, Cena venía aguantando la masacre que le venía propinando a Lesnar. Al final todos sabemos cómo salió esa historia, Lesnar campeón, pero por más que Cena intentaba, no había opción para él. Ese año para Lesnar fue increíble. Pero si hablamos de increíble, otro punto álgido fue en Extreme Rules del 2002, en un combate de Extreme Rules Match,
donde Cena y Lesnar se enfrentaron en un ambiente lleno de violencia y caos controlado. Este enfrentamiento no solo demostró la capacidad de ambos luchadores para adaptarse a cualquier tipo de lucha, sino que también nos hacía demostrar que tanto Cena como Lesnar eran dos fuerzas imparables que estaban chocando en el ring. Cena se llevó la victoria de una manera extrema y de una forma en la que pocas veces lo hemos visto. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para Cena, la rivalidad con Lesnar fue una prueba de fuego que lo llevó a reinventarse varias veces como luchador. Después de enfrentamientos intensos y derrotas dolorosas ante Lesnar, Cena se convirtió en un competidor más versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos de lucha y de mantener su estatus como uno de los luchadores más importantes y populares de WWE. Por otro lado, Brock Lesnar consolidó su estatus como una fuerza dominante. Su capacidad para derrotar a Cena, para masacrar a Cena de manera convincente, lo convirtió en una amenaza constante para cualquier oponente y lo catapultó como una figura temida y respetada en el mundo de la lucha libre profesional. Repercusiones a largo plazo. La rivalidad entre Cena y Lesnar ayudó a consolidar a la WWE como una fuerza dominante en el entretenimiento deportivo. Ambos luchadores atrajeron la atención de fanáticos casuales y hardcore por igual, aumentando la popularidad y la base de seguidores de la empresa. Además, esta rivalidad sentó las bases para futuros enfrentamientos entre ambos, así como la elevación de otros luchadores que se enfrentaron a Cena y Lesnar en su camino hacia la cima. En resumen, la rivalidad entre Cena y Brock no solo fue una serie de enfrentamientos épicos, sino que también definió una era en WWE donde la fuerza bruta y la habilidad se encontraron en un ring de lucha libre. Rivalidad entre AJ Styles y John Cena. Estoy seguro que esta es la favorita de muchos, porque también es mi favorita. Así que vamos con el contexto rápido. La rivalidad entre Cena y Styles se desarrolló a partir de la llegada de Styles a la WWE. Styles, conocido por su carrera exitosa en otras promociones como TNA, New Japan Pro Wrestling, llegó a la WWE y rápidamente se convirtió en una de las superestrellas más destacadas de la empresa. Por otro lado, teníamos a un Cena ya establecido como una figura consagrada y uno de los rostros más reconocibles en WWE. El primer encuentro significativo entre Cena y Styles tuvo lugar en Money in the Bank del 2016, donde Styles, para sorpresa de todo el mundo, derrotó a Cena en un combate altamente competitivo. Esta victoria estableció a Styles como una superestrella y una amenaza legítima para Cena, que marcó el comienzo de una rivalidad intensa y competitiva. Estábamos a punto de presenciar una evolución más en John Cena. Momentos destacados. Uno de los momentos más icónicos fue en SummerSlam del 2016. Otra vez SummerSlam. Yo creo que a este punto ya nos dimos cuenta de que la kriptonita de Cena es SummerSlam. SummerSlam para Cena es sinónimo de derrota. Bueno, volviendo, en este evento, AJ Styles logró una vez más derrotar a Cena, consolidándose como The Face, The Trunks, The Place y estableciéndose como uno de los principales antagonistas de Cena en ese momento. Otro punto demasiado alto en esta rivalidad fue en Royal Rumble del 2017, donde Cena y Styles se enfrentaron nuevamente, pero esta vez por el campeonato de WWE, en un combate emocionante y lleno de acción, donde un Cena evolucionado lo dio todo, amigo, lo dio todo y logró derrotar a Styles para así capturar su campeonato número 16 y poniéndole fin temporalmente a su rivalidad. Amigo, la evolución de Cena a este punto era increíble. Styles hizo que Cena diera un paso más en cuanto a su habilidad luchística, pero puedes ver esta rivalidad más analizada en el video de AJ Styles que está en el canal. Pásate por ahí una vez terminas de ver esto. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para Cena, la rivalidad con Styles representó un desafío significativo contra un oponente de renombre internacional que llegaba a WWE con gran reputación y sobre todo con hambre de triunfo. Estos enfrentamientos ayudaron a Cena a seguir demostrando su capacidad para competir en un alto nivel y adaptarse a este cambio generacional de lucha que venía, porque si bien es cierto que en WWE uno puede destacar con tener buen micrófono y sin tener tanto talento en el ring, veníamos de tener chicos indies de empresas independientes como Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, que venían de otro nivel de lucha libre que hacía que todos, o la gran mayoría, quiera evolucionar. Y Cena era una de estas superestrellas, una superestrella que evolucionó por el bien de la fanaticada. Para Styles, la rivalidad con Cena fue una oportunidad para establecerse como una de las principales
superestrellas en WWE, y vaya que lo logró. Sus victorias sobre Cena solidificaron su posición como uno de los mejores luchadores en el planeta, y sobre todo como una superestrella fenomenal. Repercusión a largo plazo. La rivalidad entre Cena y Styles contribuyó significativamente al aumento de la popularidad de Styles en WWE y a nivel mundial. Además, ayudó a consolidar su posición como una de las principales estrellas de la compañía. Estos enfrentamientos continuaron atrayendo fanáticos y aumentaron el interés en WWE, especialmente entre los seguidores de Styles, que lo habían seguido durante su carrera en otras promociones. La rivalidad también demostró la capacidad que tiene Cena para adaptarse y competir contra nuevos talentos que entraban a WWE, mostrando su habilidad para trabajar con una variedad de estilos de lucha y ayudando a elevar el perfil de los luchadores con los que competía. En resumen, la rivalidad entre Cena y Styles no solamente fue emocionante y competitiva, sino que también tuvo un impacto en la WWE, a elevar el estatus de Styles y demostrar la versatilidad y resistencia de Cena como una de las caras más reconocidas de la empresa. Simplemente increíble lo de Cena. Rivalidad entre The Rock y John Cena. La rivalidad entre Cena y The Rock es una de las más emblemáticas en la historia moderna de WWE. Comenzó a tomar forma en el 2011, cuando se anunció que The Rock, quien en ese momento estaba alejado de la lucha libre profesional y enfocado en su carrera en Hollywood, regresaría para enfrentarse a John Cena en WrestleMania 28. Estábamos hablando de que una de las caras principales de la era de la Attitude se iba a enfrentar contra la cara más importante de la era PG, ícono contra ícono, era contra era, cara contra cara. The Rock contra Cena. Esta rivalidad capturó la atención de los fanáticos debido a la combinación de nostalgia por The Rock y la popularidad continua de Cena. Momentos destacados. El momento más destacado de esta rivalidad fue en WrestleMania 28, donde Cena y The Rock se enfrentaron en el main event. Un enfrentamiento épico que atrajo a una audiencia masiva. O sea, teníamos a The Rock y a Cena. O sea, son nombres increíblemente grandes, amigos. O sea, y la forma en cómo vendieron esta rivalidad, o sea, se anunció como Once in a Lifetime, una vez en la vida, marcando el comienzo de una rivalidad que pues, no, es que yo no tengo palabras. Si bien es cierto que The Rock se llevó la victoria en esta oportunidad, había algo que no se había cerrado. Simplemente esa rivalidad no podía terminar ahí. Y esto nos lleva a WrestleMania 29, un año después, donde Cena buscaba redención. En este evento, Cena logró derrotar a La Roca y capturar el campeonato de WWE. Así es, esta lucha fue por el campeonato. Ya no era Once in a Lifetime, pero obviamente fue mucho más que eso. Al capturar el campeonato, terminó con la rivalidad, en teoría, en términos de títulos, pero no en términos de legado. Impacto en la carrera de ambos luchadores. Para Cena, la rivalidad con La Roca fue una oportunidad para competir contra una de las mayores estrellas en la historia de WWE y demostrar su habilidad para llevar el peso de una rivalidad principal en WrestleMania. Estos enfrentamientos ayudaron a establecer a Cena como una figura central en la empresa. Para La Roca, la rivalidad con Cena representó un regreso triunfal. Después de años enfocado en su carrera en Hollywood, sus combates con Cena ayudaron a revitalizar el interés en la lucha libre profesional y a mantener su legado como una de las mayores atracciones en la historia del entretenimiento deportivo. Simplemente otra rivalidad increíble a la lista de John Cena. Y es por eso que debo mencionar que la carrera de John Cena en WWE es un viaje épico que ha trascendido el entretenimiento deportivo para convertirse en un símbolo de perseverancia y dedicación inquebrantables. Desde sus primeros días hasta convertirse en una figura icónica, Cena ha cautivado no solo por su habilidad atlética, sino por su capacidad para conectar con millones a través de su carisma único y su mensaje Never Give Up. A lo largo de los años ha demostrado una resistencia extraordinaria, superando desafíos dentro y fuera del ring con una determinación incomparable. Su capacidad para adaptarse y evolucionar constantemente, adaptándose a los cambios en la industria del wrestling, lo ha mantenido relevante y admirado por generaciones. Pero más allá de los récords y los campeonatos, el verdadero legado de John Cena radica en cómo ha impactado positivamente las vidas de aquellos que lo han seguido. Ha sido un modelo a seguir para muchos, no solo por sus logros profesionales, sino por su filantropía y su compromiso con hacer el mundo un lugar mejor. En cada Attitude Adjustment o en cada Five Knuckle Shuffle, Cena ha dejado una marca imborrable en la historia de WWE y en los corazones de sus fanáticos. Su carrera es un recordatorio poderoso de que con pasión, trabajo duro y un compromiso inquebrantable con sus principios se pueden alcanzar grandes alturas y dejar un impacto
perdurable en el mundo del entretenimiento y más allá. Amigo, tú que estás viendo este video, trabaja por tus sueños. En serio, nunca te rindas. Y hasta acá el video de hoy. Amigo, ha sido un viaje re largo el que ha tenido Cena como luchador y como ícono inmortalizado. Pero déjame en los comentarios cuál es tu momento favorito o icónico que te hizo decir: desde hoy soy fan de Cena, en las buenas y en las malas. Yo tengo dos. Cuando venció a Shawn Michaels en el evento estelar de WrestleMania 23. Como muchos saben, Shawn es mi luchador favorito de todos los tiempos. Y en el momento en el que Cena lo derrotó y darle tremendo combate, hizo que se termine de ganar mi respeto. Desde ese momento me volví fanático de Cena. Y el otro es cuando Cena empezó con los retos abiertos por el título de Estados Unidos, haciéndolo y convirtiéndolo en el mejor campeón de Estados Unidos que he visto en mi vida. De verdad gente, yo sé que Cena ha cambiado la vida de muchos con su mensaje o con sus hazañas. Entonces no va a alcanzar un video, ni dos, ni tres, ni todo el tiempo del mundo para agradecerle. Gracias Cena, thank you Cena. Y pues no, otra vez yo emocionándome. Bueno, ahora sí gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah y...